Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántas citas creen ustedes más o menos que hay en la palabra de Dios acerca de la Virgen María? A ver si alguien medio se acerca. ¿Cuántas? Son muchas. Son muchas. ¿Cómo cuántas? Alguien que me dijera. Miren, está difícil que le den porque yo hasta que no lo estudié no le daba tampoco, ya llevaba yo algo de camino. Miren, tenemos en el Antiguo Testamento solamente 5 citas. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, ¿se acuerdan de eso? Y hay ahí 5 citas sobre la Santísima Virgen. Ahorita les voy a dar las citas, Y en el Nuevo Testamento tenemos un poquito más. En el Nuevo Testamento tenemos 20 citas. Entonces, en total, ¿cuántas citas explícitas de la Santísima Virgen tenemos en la Sagrada Escritura? 25 citas. Y con esas 25 citas es suficiente para que nosotros podamos entender la misión de María dentro del plan de Dios. Esas 25 citas se las voy a dar y quiero que tengan presente que esa es nuestra fundamentación en la Sagrada Escritura sobre María. Y hagan de cuenta que mi brazo derecho está aquí sobre la Biblia, apoyado en 25 citas. Pero a veces como que no les entiendo muy bien y me tambaleo. Y entonces viene lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia o la tradición, y viene de este lado a darme apoyo para que yo quede así muy bien nivelada. Y entonces entienda las citas de la Biblia con la explicación de la tradición. ¿Saben qué hace la tradición de la Iglesia para explicarme todo esto que está aquí? Me da, en lo que va de la historia de la Iglesia, 2000 años, me ha dado 4 dogmas para entender quién es María en el plan de Dios. Y entonces, con las 25 citas de la Sagrada Escritura y con los 4 dogmas marianos, yo tengo ya un panorama con el cual ver quién es María en el plan de Dios para mí y para los demás. Aparte de eso, basado en las 25 citas de Sagrada Escritura y en los 4 dogmas, tengo en la patrística, en los santos, una cantidad de escritores sobre María, sobre lo que es María, hermosísimo. San Alfonso María de Ligorio, San Luis María de Griñón, muchísimo, San Bernardo María de Claraval, y no hay santo o escritor. Las glorias de María, precisamente. Entonces, no hay santo que no haya sido devoto a la Santísima Virgen María. Porque nos dicen a Jesús por María y a María por Jesús. Entonces, es inseparable que nosotros, si somos devotos de Jesús de la Misericordia, no tengamos a María en nuestro corazón junto a Él. Y la mayor gracia que podremos recibir de Dios es saber que en esta vida vamos acompañados de ellos dos y que a la hora de nuestra muerte, no porque lo merezcamos, sino por su infinita misericordia, estén Jesús y María junto al lado de nosotros. ¿Quién murió con Jesús y con María? José, ¿no se acuerdan? José murió acompañado de Jesús y de María. Por eso a José le llamamos el patrono de la Santa Muerte, porque José murió acompañado nada menos que de ellos dos. ¿Y quién no queremos morir como murió José acompañado de ellos dos? Entonces, María, nuestra Madre, es inseparable si somos verdaderos cristianos. No podemos ser cristianos sin María. He ahí que nos enardece la ignorancia de atacar a nuestra Madre porque no saben lo que están haciendo. A mí me duele mucho cuando veo eso porque digo, Madre mía, y todavía con todo eso, y tú los amas, y tú los perdonas, y tú quieres llevarnos a Jesús. Ayúdanos a nosotros, los que nos ha dado a la luz el Espíritu Santo, de entender tu bondad, de entender lo que eres, para ayudarlos a ellos también a encontrarte a ti como Madre. Entonces vamos a ver las citas. Quienes tengan un apuntito por ahí para que las apunten, voy a decir las 5 citas primero del Antiguo Testamento. La primera cita la tenemos ya al inicio, Génesis 3:15. Génesis 3:15, dice así:
Si quieren escriban la cita y no el texto luego lo pueden consultar en su Biblia para que no nos entretengamos mucho. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza. Esto es después del pecado original que le dice Dios a la serpiente esta cita. En este texto insinúa ya proféticamente a la Virgen María como la nueva Eva, asociada con la obra redentora de Jesús. La segunda cita es en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Y se llama la profecía del Emanuel. La palabra Emanuel quiere decir Dios con nosotros. El Señor, dice así la cita: el Señor os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo que será llamado Emanuel, Dios con nosotros. En esta cita, 8 siglos antes de Cristo, el profeta Isaías está anunciando la venida de Jesús nacido de una virgen, cosa que no podría haber sido entendida sino por la obra de Dios. La tercera cita dice Miqueas 5, versículos 2 y 3. Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y dice así la cita: pues Dios nos entrega solo hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelvan a los israelitas. En este texto está claro que la mujer que va a dar a luz y los israelitas puedan volver al verdadero Dios, pues va a ser la madre de Jesús. El siguiente texto, el cuarto, está en Sofonías capítulo 3, versículo 12. El profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 12. El texto dice así: dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel que se acogerá al Señor. El resto, el pequeño resto, se maneja en la Biblia desde el libro del Génesis, cuando va a venir el diluvio. Ustedes se acuerdan que Dios le dice a Noé que construya un arca, ¿verdad? Sí. Y que se suba porque va a destruir a la humanidad pecadora. Entonces, ese pequeño resto que Dios salva con Noé y su familia es el primer resto de los hombres salvado por Jesús. Cuando después muchas catástrofes vienen, pero en el caso del destierro, por ejemplo, que destruyen a Nabucodonosor, a Jerusalén, al pueblo, hay un pequeño resto que queda fiel a Dios. Cuando Jesús muere en la cruz y son perseguidos sus seguidores, hay un pequeño resto que sigue fiel a Jesús. Cuando los mártires son comidos por las fieras en los circos romanos, son un pequeño resto que sigue a Jesús. Actualmente, ¿cuántos misioneros dan su vida en tierras paganas, aunque sean muchas veces asesinados por estar hablando de la fe? Son un pequeño resto fiel a Jesús. Pues si todas estas personas de las que les he hablado son un resto agradable a los ojos de Dios, María, desde luego, encabeza el resto de los pueblos, el resto de las almas, que es fiel a Jesús. ¿Hay alguien más fiel a Jesús que María? No. María es la esclava del Señor y su fidelidad fue siempre. Entonces, por eso el profeta Sofonías la tiene ahí implícita en esta cita. La quinta cita del Antiguo Testamento es Sofonías capítulo 3, versos 14 al 17. Sofonías capítulo 3, versos 14 al 17. Y dice así la cita: grita de gozo, oh hija de Sión, no temas, Yahvé tu Dios está en medio de ti. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, el ángel le dice: no temas, María, el fruto de tu vientre es obra de Dios. Entonces el ángel le anuncia a María que no tema, porque Dios está en ella.
Esto había sido profetizado y entonces nos dirá el Vaticano II en este momento. Ella sobresale entre los humildes y los pobres del Señor. Finalmente, ella es la hija excelsa de Sion. Tras la prolongada espera de la promesa, se cumple esta promesa en la plenitud de los tiempos, en el momento glorioso de la encarnación. Estas son 5 del Antiguo Testamento. Ahora voy a pasar a las 20 del Nuevo Testamento. Mire, es como ir de la oscuridad a la luz a través de las citas, descubrir hasta dónde nos lleva la Sagrada Escritura María. En el Nuevo Testamento, desde luego, la primera cita la tenemos en Lucas 1, 26 al 38. Ese texto, Lucas 1, 26 al 38, es nada más ni nada menos que la Anunciación. Dice, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Qué pasa en este texto? María acepta con plena libertad la maternidad virginal. Luego se percata de la misión que le corresponde en la obra de la salvación. Da un sí al colaborar generosamente con ella. Y pregunta al ángel cómo será esto si ella es virgen, la virgen anunciada en las citas anteriores. Las palabras del diálogo, cuando el ángel le dice que esto será llamado Hijo del Altísimo, son el mejor ejemplo de fe. Y María nos enseña que ante los planes de Dios no es nuestro entendimiento humano el que cuenta, sino Dios el que manda. Señor, ¿por qué una enfermedad? ¿Por qué lo permitiste? No, Él no permitió la enfermedad, porque la enfermedad vino por el pecado, la muerte vino por el pecado y Dios no es el creador del pecado. Pero Dios es tan bueno que nos acompaña en la enfermedad, que nos acompaña en la calamidad, que nos acompaña en el pecado. Y entonces son momentos de nuestra vida que se tienen que iluminar más todavía con la antorcha de la fe. Después va a venir el segundo texto, todo esto era del primero. El segundo texto dice Lucas 1, 39 al 56. Este texto lo vamos a oír en el Evangelio de la misa de hoy. Es el texto de la visitación de María a su prima Santa Isabel. ¿Se acuerdan? María va y atiende a su prima anciana, que va a ser la madre de ¿quién? De Juan el Bautista. Y va caminando a las montañas hasta llegar a la casa de Isabel. La visita a su prima es fruto del sentido común, la ayuda y la entrega de María. Y supone en María un gesto de caridad exquisita. Ella podría decir, no, si yo estoy embarazada, ¿cómo me voy a ir a las montañas y atender a mi prima? Sin embargo, María no piensa en ella, sino en los demás. Ahí tenemos el pensamiento de María muy claro. Antes que pensar María en ella, siempre piensa en los demás que son los hijos de Dios. Aún en los que están aquí medio dormiditos, María también piensa en ustedes antes que en ella. Después de eso, tenemos la tercera cita, que es la genealogía de Jesús. Martita, por favor, Sí. ¿puede repetir la cita de...? La segunda, Lucas 1, 39 al 56. Es la visitación y el cántico del Magnificat, ahí lo tenemos. La tercera cita de la genealogía de Jesús es en Mateo 1, del 1 al 16. Ahí en esta cita, Mateo quiere enseñarnos de dónde viene Jesús y cómo llega al seno de María, desde que fue anunciado al gran rey David que de su casa nacería precisamente el que llamaría a Dios Padre. En esta genealogía de Jesucristo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Jacob